Schneider. Él es doctor en ciencia política y profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén para dialogar acerca de una efemérides en la historia judía que se cumple hoy en día, ya que hace 136 años se fundó en Alemania el movimiento Jovevei Zion, es decir, amantes de Sion. Hola Mario, ¿cómo estás? Ariel y Tomás te saludan. Bien, bien. Buenos días, Ariel en Argentina y buenas tardes en Israel. Bueno, buenas tardes allí en Israel. Bueno, ¿podrías contarnos un poco de este movimiento que se fundó en Alemania, como ya mencioné antes, hace un poco más de 130 Sí, años? sí. Bueno, la historia de Jovevei Zion, o de los amantes de Zion en castellano, los amantes de Zion por el monte Zion en Jerusalén, que serían los amantes de Jerusalén o los amantes de Israel, es básicamente la historia de los judíos de Europa Oriental y es la historia del antisemitismo en Europa Oriental. Y quienes siguen sosteniendo que el antisemitismo fue uno de los catalizadores centrales, si no el más central, del sionismo como movimiento social, histórico y luego como movimiento político, tienen razón. Y esto no es debido solamente al juicio de Dreyfus, que tanto impresionó a Theodor Herzl y que de alguna u otra manera lo llevó a establecer el Congreso sionista mundial y la primera gran reunión en Basilea en 1897, sino que estamos hablando de muchos años antes, cuando judíos en la parte occidental del Imperio Ruso y el nuevo reino de Rumania, el Principado de Valaquia, que se establece luego como reino de Rumania, sufren de fuertes ataques antisemitas y de muchísima discriminación, al punto que, por ejemplo, los judíos de Rumania, que constituían un grupo muy grande, habían recibido la promesa de obtener emancipación y ciudadanía en el momento que Rumania se transformara en un reino independiente. Y cuando esto sucedió, el cuadro político de Rumania, controlado, o sea, liderado por Jan Kusa, en vez de conceder a los judíos lo que le habían prometido, que era en el fondo igualdad de derechos como a los miembros de todas las otras religiones y de todos los otros pueblos o grupos étnicos, no les confieren y los discriminan y continúan habiendo ataques antisemitas, violencia antisemita. Y a todo esto se agrega la gran ola de pogroms, de ataques violentos contra comunidades judías que se dio en el Imperio Ruso a partir de 1881. O sea, estas olas de ataques antisemitas, antijudíos, fueron llamadas en hebreo Sufat Negev, o sea, la tormenta en el Negev, la tormenta en el desierto en el cual vivían los judíos, aunque en el fondo vivían en Europa. Pero esto era un nombre simbólico. Y una serie de intelectuales empezaron a estructurar un movimiento de carácter político, económico y social que impulsara a los judíos a su verdadera autoemancipación a través de la emigración de Europa, de las tierras del antisemitismo, a la tierra histórica de Israel, al monte Sión, a Jerusalén, y de ahí el nombre Jovevei Zion o amantes de Sión. Luego, ¿qué sucede? Habían antecedentes comunitaristas agrícolas judíos, especialmente en Rumania y en la zona límite con Rusia, en Besarabia, ya de la séptima década del siglo pasado, habían pequeñas organizaciones judías en las cuales se hablaba de la idea de emigrar, y en efecto muchos, debido a la violencia antisemita, también de Rumania y también de Rusia, emigraron en dirección a Estados Unidos en aquella época. Pero los grupos liderados por rabinos e intelectuales judíos hebraístas comenzaron a hablar de la emigración a Israel. Y aquí, naturalmente, hubo varios personajes muy centrales, varios líderes. El rabino Moliver, que era uno de los principales, más importantes rabinos de Rusia, que hablaba muy abiertamente
frente a la ilustración judía o frente al hecho de que muchos judíos se convertían en judíos seculares, dejaban la religión, que había que establecer colaboración entre los líderes de la ilustración judía, los nuevos intelectuales judíos, tanto en yiddish como en hebreo, especialmente los hebraístas, y los líderes religiosos judíos, los rabinos, para encontrar una solución al problema judío tal como se presentaba en el Imperio Ruso, en Rumania y en el fondo en toda Europa oriental, central, y como vimos después en el Affair Dreyfus, también en Europa occidental. Entonces, estos grupos contaron entre ellos con muy serios líderes intelectuales, dos de los cuales, Lilienblum y Pérez, en el fondo eran patriotas rusos, eran gente que antes de la gran ola de pogroms hablaba del hecho de que había que ilustrar al pueblo judío, o sea, educarlo secularmente dentro de la modernidad para que se integrase a las naciones en las cuales vivía, o los estados-nación en los cuales estaba viviendo, como Rumania o como el Imperio Ruso, que era un imperio, pero donde predominaba la nacionalidad rusa. Y esto significaba adoptar la cultura local, pero frente a la ola de antisemitismo y pogroms, dentro de estos círculos intelectuales se produce una gran desilusión de lo que había sido, según ellos, el fruto de la primavera de los pueblos, de las revoluciones que sacudieron a toda Europa en 1848 y que prometían liberalizar todo este cuadro histórico, ya que todo esto era verdad, todos se emancipaban, pero seguía habiendo antisemitismo y los judíos no lograban emanciparse. Y de aquí se siembran las semillas de lo que luego Herzl va a transformar en el sionismo político, que se va a transformar en este movimiento que tras la muerte de Herzl es liderado por Chaim Weizmann y luego por personajes como David Ben Gurión, que llevarán a la fundación del Estado de Israel. A esto quería referirme. Sí, déjame terminar una frase, dos frases más. Hovevei Zion, hacia 1884, tuvo su congreso fundacional en Katowice. Katowice en aquella época era parte del Imperio Alemán, hoy día es Polonia Occidental, y siempre fue un terreno en el cual líderes judíos religiosos y seculares y laicos se encontraron y dialogaron. Y en este congreso se decidió establecer una cooperación entre todos los grupos judíos posibles y comenzar a juntar dinero para financiar asentamientos agrícolas en lo que era en aquella época el sur de la provincia de Siria del Imperio Otomano, que es Eretz Israel histórica, o sea, la tierra de Israel histórica, y de ahí en adelante comienza una inmigración que se va a llamar la primera inmigración, que en tierras generalmente donadas por grandes fortunas judías como los Rothschild, Hirsch, Warburg y otros, van a ser adquiridas y se van a establecer colonias agrícolas, Petah Tikva un poco antes, pero Rishon LeZion, Zichron Yaakov, y todo lo que fue la primera inmigración agrícola moderna de Europa Oriental hacia Israel, que va a ser la base sociológica de lo que luego va a ser el sionismo político. Muy, muy clara la explicación. Tomás Polakov le habla. Ahora me gustaría preguntarle, porque me parece muy interesante el hecho de que Hovevei Zion fue fundado bastantes años antes de lo que sería después el primer congreso sionista. Hovevei Zion es de 1884, el primer congreso sionista es de 1897, siendo un poquito paradójico que igual llamemos a Teodoro Herzl como el padre del sionismo y el padre del Estado de Israel, habiendo precedentes sionistas anteriores. Y entonces, refiriéndome a este caso en particular, y también un poquito más, achicando un poco, haciendo un poquito de zoom out, agrandando la lupa a otros casos que existieron en Europa, ¿se pueden hablar de distintos sionismos concurrentes que llevan a conclusiones similares, idénticas incluso a veces a lo largo de Europa, o se trata más bien de una comunicación muy importante
eh, entre estos grupos que en realidad no estaban aislados, sino conectados entre sí para llegar a estas conclusiones. Sí. Bueno, afortunadamente tú has usado la palabra concurrente. O sea, toda la idea para que existiera el sionismo era que diversos grupos judíos, ya que sabes que los judíos siempre están divididos en comunidades, siempre las comunidades están divididas en diversos grupos, hay grupos étnicos judíos distintos, hay grupos lingüísticos, hay afiliaciones nacionales distintas, etcétera, etcétera, etcétera. En Jovevei Zion hay un primer intento de llevar a un diálogo intergrupal judío para resolver el problema del antisemitismo. Lo que Herzl le agrega y le da la dimensión más importante de 1897 en adelante es el carácter no solo político, no solo de fundar un movimiento ideológico político, sino de fundar un movimiento ideológico político internacional que a nombre del pueblo judío, o de la parte sionista del pueblo judío, llamémoslo así, ya que siempre hubieron muchos elementos no sionistas en el pueblo judío también en la época de Molly Beri Pérez y también en la época de Herzl, pero digamos que el movimiento sionista se presentara como un solo cuerpo frente a las grandes autoridades internacionales y tratara de obtener el apoyo de las potencias de la época para lanzar hacia adelante este proyecto político que ya no era emigración, cultivo de la tierra y establecimiento de comunidades en la antigua tierra histórica de Israel, sino la fundación de un Estado político con todas las características que tiene que tener un Estado de soberanía nacional, capaz de defenderse y tener legitimidad y peso internacional, y ese es el gran aporte de Herzl cuando escribe Alt-Neuland, cuando escribe el Estado judío, en el fondo, más allá de Alt-Neuland, el Estado judío, Medinat Yehudim, que es un programa político y que Herzl con mucha justicia que dijo tras el primer congreso que de aquí a 50 años habrá un Estado, y de hecho se equivocó por muy pocos meses, a los 50 años y poco más fue establecido el Estado de Israel. Entonces, sí, tenemos como dos etapas, la etapa de agrupación social directa frente al antisemitismo con aspectos financieros, con aspectos agrícolas, educativos, etcétera, pero más adelante tenemos un proyecto político maduro, que es el sionismo de Herzl en adelante, y especialmente la labor de Chaim Weizmann a partir de la muerte de Herzl en 1904, cuando Chaim Weizmann toma la dirección de este movimiento y sigue trabajando frente a las potencias hasta que se consigue la declaración Balfour y luego el mandato sobre Palestina con el propósito de establecer el hogar nacional judío, hasta las Naciones Unidas el 29 de noviembre del 47, donde se decide la partición, y el establecimiento o declaración de independencia de Israel el 14 de mayo de 1948. Esto es un tour de horizonte muy rápido y muy superficial, pero es más o menos el trayecto que recorrió el sionismo en sus diversas fuentes. Y Mario, como mencionamos antes, este primer congreso sucedió en 1884, es decir, 13 años antes del congreso que lideraría Herzl. ¿Podrías mencionar un poco qué impacto tuvo la fundación de Jovevei Zion en Herzl y en Chaim Weizmann luego? Muchísimo impacto, o sea, fueron el antecedente material que se tradujo en inmigración de Rumania y de Rusia a Israel y inmigración agrícola, o sea, un cambio social total de una sociedad que era en su mayoría compuesta por gente muy pobre, que se dedicaba a la artesanía y a muchísimas tareas que no tenían que ver con la labor de la tierra, porque en Europa Oriental a los judíos simplemente no se les permitía por ley en muchos lugares la posesión de la tierra, de que no había mucho agricultor judío, había muchos judíos que alrededor de la economía agrícola
hacían todo tipo de tareas que servían, indudablemente, una parte comercial, taberneros, mayoristas, lo que tú quieras, pero no había colonización agrícola propiamente tal. Habían judíos agricultores, pero eran relativamente un porcentaje mínimo, y este movimiento dirige hacia la colonización de la tierra de Israel y la elaboración de una economía basada sobre una base agrícola que luego va a dar lugar a los moshavim, kibutzim, a todo tipo de asentamientos que fueron la base socioeconómica y agrícola de la fundación de Israel como Estado político independiente en 1948. Eso es una cuestión. La otra cuestión es la inmigración moderna. O sea, el hecho de que esta gente tenía claro que no se resolvía el problema del antisemitismo emigrando a otros lugares donde habría el mismo tipo o un tipo diferente de antisemitismo, sino que había que tratar de concentrar y crear una sociedad judía grande, dominada por los judíos con la idea del Estado judío, o sea, la idea futura, porque esta no se elaboró bien hasta Herzl, de que la mayoría judía no iba a sufrir de antisemitismo. O sea, el hecho de crear una sociedad mayormente judía es una idea original de Jovevei Zion y es el remedio que ellos le encuentran al antisemitismo, y también tiene este carácter transnacional, ¿no? Que de Europa Oriental deciden ellos que allá no es posible y que se puede hacer en esta tierra del Medio Oriente con la idea que está menos poblada, con la idea de que la sociedad local es menos desarrollada y la sociedad judía puede convertirse en algo más moderno y más desarrollado. Y bueno, y de aquí en adelante, Herzl, cuando establece el movimiento sionista, el primer Congreso Sionista Mundial, ya tiene decenas de miles de inmigrantes de Europa Oriental que han venido a la Palestina otomana, digamos, a esta parte del Imperio Otomano, que es la tierra de Israel histórica, y que ya han establecido muchas colonias y que están labrando la tierra, y que ya están sacando desde el punto de vista socioeconómico el proyecto hacia adelante, pero faltaba la envoltura política que le dio Herzl, ¿comprendes? Y sin eso, naturalmente, no hubieran ido adelante, y Chaim Weizmann y Ben Gurión y todo el resto, sí, son herederos directos del sionismo y de Herzl, pero son herederos también de Jovevei Zion. Ni hablar del hecho de que en la cuestión esta del desarrollo agrícola, la base agrícola del futuro país, se producen todo tipo de discusiones sobre qué forma de organización económica tiene que tener esto, y la segunda alianza, la que empieza en 1905, ya viene con un fuerte aporte socialista que habla de la propiedad común de la tierra, la propiedad comunitaria de la tierra, que es el modelo sobre el cual funciona Israel hasta el día de hoy, un país en el cual la mayor parte de la tierra le pertenece aún al Estado, como ustedes bien saben, y que se da a los habitantes y a los empresarios en arriendo por 99 años, un estilo de leasing, y con un contrato renovable, por supuesto, lo cual permite la propiedad privada, pero en el fondo la tierra de Israel es del pueblo de Israel. Y esa idea ya viene de la parte socialista de la inmigración, que es la segunda alianza sionista y ya posterior a Herzl. Herzl era liberal, no era socialista para nada, como ustedes bien saben. Muy clara la explicación. Muchas gracias por tu tiempo, Mario. Siempre es un placer hablar con usted. Bueno, si a alguien le ayudó algo esta explicación, que espero que sí, entonces hemos hecho algo positivo, ¿verdad? Seguro que sí, porque siempre es información y es conocimiento que alumbra. Muchas gracias nuevamente. Dialogamos con Mario Schneider, quien es doctor en ciencia política y profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que nos comentó un poquito justamente sobre el surgimiento del movimiento Jovevei Zion y también sobre la historia más general de lo que fue el sionismo que dio origen al Estado de Israel.